anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser, te anhelo, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi propio ser. Yo te busco, yo te busco, yo te busco, Jesús. Vamos a cantarlo. Yo te busco, yo te busco con fuego. Mi corazón. Recibe mi adoración, porque te anhelo, te necesito, te amo más, mucho más que a mi ser. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Les saludamos como de costumbre en el amor del Señor y les damos la bienvenida a nuestro culto virtual de la Iglesia Bautista Nuevo Amanecer de acá de Rancagua. Hoy vamos a seguir hablando de Samuel.
de David, pero también vamos a agregar a alguien nuevo, a Abigail. ¿Ya? Y para eso les voy a invitar que busquemos en nuestra Biblia, en Primera de Samuel, capítulos 24 y 25. Son capítulos bastante largos, así que sobre todo en el 25 y bueno, también en el 24, yo voy a leer solo algunos capítulos, algunos versículos, y les va a quedar como tarea a ustedes leer el capítulo completo, los capítulos completos, ¿ya? Así que, primero que todo, como corresponde, vamos a orar al Señor para que sea Él guiándonos y ayudándonos a que esta palabra cale en nuestros corazones. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta tarde, Señor, queremos darle muchas gracias porque usted nos tiene con bien, porque usted nos ha ayudado, Señor, y nos ha permitido, Señor, una vez más reunirnos a través de las plataformas, Señor, a estudiar o a recordar algo de tu palabra. Pedimos que seas tú, Señor, en este momento junto a cada uno de nosotros. Que sea usted, Señor, ayudándonos a entender y a comprender, Señor, lo que usted nos quiere decir. Gracias por este lindo tiempo, te amo, pidiendo tu dirección y tu protección. En el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. Ya, mis hermanos, entonces vamos a partir. En Primera de Samuel, capítulo 24, vamos a leer del versículo 1 al 6. Dice así: David perdona la vida de Saúl en Engadí. Cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí, David está en el desierto en Engadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres, escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día que te dijo Jehová: He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de eso se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. El capítulo 24 que acabamos de leer de Primera de Samuel trata, en primer lugar, del perdón de Dios, ya que Él es quien perdona. Hermanos, Él es quien perdona. ¿Ya? Este capítulo nos muestra que si bien David perdonó a Saúl, Dios lo había perdonado primero. El profeta Samuel nos muestra cómo David tuvo la oportunidad de matar a Saúl en una cueva en Engadí. Sin embargo, no lo hizo, sino que lo confrontó, invitándolo a reconocer que no hay ninguna mala intención, ni traición, ni pecado de parte de él, o sea, de parte de David, en contra del rey Saúl, ni en contra de su reinado. Una vez que Saúl, como acabábamos de leer, se enteró dónde estaba David, tomó 3,000 hombres. 3,000 hombres de su ejército, y salió en busca
de David con el propósito de terminar con su vida. O sea, salió en busca de David con el propósito de matarlo. Y fue ahí, esto no fue casualidad ni fue azar, fue ahí donde ambos buscaron refugio. Y buscaron refugio en el mismo lugar. ¿Y dónde fue? En una cueva. Ninguno de los dos se imaginaba que buscarían refugio en el mismo lugar. O sea, los enemigos se juntaron buscando refugio en el mismo lugar. ¿Ya? Y al darse cuenta, el grupo de David, que ya estaban en la cueva, al darse cuenta que Saúl y sus soldados habían entrado a la cueva, ¿qué sucedió? Típico, el murmullo. Ya empezaron los soldados y los líderes comenzaron a decir que Jehová les había entregado a sus enemigos para que pudiesen terminar con sus vidas. ¿Se imaginan ustedes esa situación? David, mira, el Señor los mandó. Es ahora cuando tenemos que terminar con sus vidas. Pero ¿qué sucedió? El corazón de David decía otra cosa. Ya, entonces, ¿qué sucedió? David, sin embargo, ¿qué hizo? Se puso de pie y le cortó la punta al manto del rey Saúl. ¿Y para qué? Quizás ustedes podrán preguntarse, o más de alguien, como señal de que David pudo haber terminado con la vida de Saúl. Así como cortó la punta del manto, pudo haber cortado, por ejemplo, su cuello y haber terminado con la vida de él si David hubiese querido hacerlo. Pero recordemos que David nunca quiso hacer daño a Saúl ni a su reino, sino que por el contrario, fue un siervo fiel. ¿Ya? Y eso, una vez que él cortó, su corazón se sintió triste. ¿Y por qué se sintió triste? Se sintió triste solo con el hecho de pensar que él podía haber matado a su rey. Solo con el hecho de pensar que él podía haber matado y haber terminado con la vida de Saúl. Pidiendo al Señor que lo librase de tener que hacer algo semejante. O sea, él le dijo, Señor, por favor ayúdame, yo no puedo hacer eso, yo no lo voy a hacer. Fue sabio, pidió al Señor que lo librara de eso. Una vez, me imagino yo que ya amaneció, una vez que Saúl y sus soldados salieron de la cueva, ¿qué sucedió? David también lo hizo. Pero no lo hizo en silencio, ni escondido, ni se fue para el otro lado. Sino que, ¿qué hizo él? Salió, pero salió gritándole. Mi Señor, le dijo. Mi Señor. ¿Y qué hizo? Se postró ante él. Mi Señor. Y se postró. ¿Y qué hizo? Lo invitó a reflexionar. ¿Y a reflexionar en qué? En por qué él hacía caso a quienes decían que David deseaba lo malo para él, o que David quería hacerle daño a él, al rey Saúl. Lo invita a que revisara su manto, el cual él le había cortado la punta, como señal de que pudo haber terminado con su vida. Sin embargo, no lo había hecho, ya que él no ideaba ninguna cosa mala para Saúl. Muy por el contrario, él lo respetaba, lo quería, le era un siervo fiel. David reconoce que él, Saúl, era el ungido de Dios. David se lo reconoce. Tú eres el ungido de Dios. Dios te escogió para esto a ti. Se lo reconoce. Por lo tanto, yo, le dice David, no podría hacer nada malo en contra de él. ¿Ya? Por lo tanto, David dice, yo no podría hacer nada malo en contra tuyo. Tú eres el ungido de Dios.
pidiéndole que Dios mismo sea quien juzgue el problema que había entre ambos. O sea, David le dijo: Señor, por favor, tú júzganos. Tú sabes la verdad, tú conoces nuestros corazones. Mis queridos hermanos, estos versículos que leímos y este capítulo que ustedes van a leer en un ratito más completo, nos va a dejar una gran enseñanza. Nos deja una gran enseñanza el capítulo 24 de Primera de Samuel. ¿Y qué nos muestra? El perdón. El perdón nos muestra. ¿Y qué nos muestra del perdón? Que lo más difícil del perdón es entregarlo, no recibirlo. Hermanos, qué fácil es ser perdonado. Cuando a nosotros nos perdonan, nos sentimos súper bien. Me perdonó, ¿verdad? Es fácil. Pero qué difícil es entregar el perdón. ¿Por qué al ser humano, a las personas nos cuesta tanto perdonar, pero sí nos gusta que nos perdonen? Piensen en eso y analice. ¿Por qué es tan fácil recibir el perdón, pero tan difícil entregar el perdón? Hermanos, antes que Dios entregara a Saúl en las manos de David, porque así fue, cuando llegó a la cueva y le cortó su manto, se lo entregó. A David ya le habían entregado el perdón en las manos. O sea, David siempre había perdonado a Saúl. Siempre lo había perdonado. Por lo tanto, David sabía que no podía ni debía vencer el mal con mal, sino que debía vencer el mal con el bien. Qué difícil eso, cuando hoy día vemos tanta delincuencia, tanta cosa que azota al mundo, al país, y muchas veces decimos cosas que no debiésemos decir. No, yo no lo perdono. No. ¿Y para qué voy a decir si todos sabemos las cosas? Pero hermanos, nosotros como hijos de Dios estamos llamados ¿a qué? A perdonar. Estamos llamados a vencer el mal con el bien. Cuesta y mucho. Pero bueno, este es el gran principio. Este gran principio es el que debemos aplicar en nuestras vidas. Debemos perdonar y dejar las cosas en las manos del Señor. Mire qué importante. Debemos de perdonar y dejar las cosas en las manos del Señor. El Señor nos enseña en su palabra. Dice que Él paga. Dice, mía es la venganza. Y también dice, yo soy el que pago. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de aprender a dejar las cosas en las manos del Señor. Mi querido hermano, les invito a todos ustedes, partiendo por mí, a enfrentar el mal con el bien y no al mal con mal. Seamos valientes, intentémoslo, busquemos, logrémoslo, pidámosle al Señor que nos ayude a enfrentar y a dejar todos en sus manos. Ya no paguemos como antes, mal por mal, no, por el contrario, paguemos al mal con bien. Capítulo 25. Vamos a leer algunos versículos, yo les voy a ir diciendo. ¿Ya? Capítulo 25, del 1 al 3, dice: Murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David, y fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras.
Y aconteció que estaba esquilando ovejas en Carmel. Y aquí el varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Sigamos leyendo. El versículo 10. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David. En ese intertanto, David se enteró de este hombre, Nabal, que era un hombre de mucho dinero, entonces mandó a pedirle ciertas cosas. Le mandó a pedir como una ofrenda. Ya mandó a 10 de sus soldados para que fuesen a buscar algunos víveres, me imagino, algunas cosas para poder alimentar a su ejército. ¿Ya? Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, el hijo de Isaí: muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y mi carne que he preparado para mis esquiladores y dársela a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas esas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno de su espada. Y se ciñó cada uno de su espada, y también David se ciñó de su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 en el bagaje. Pero cuando uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludaron a nuestro amo, y él los ha zaherido. Seguramente los ofendió. Versículo 18 al 20 dice: entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 50 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva, pasas, y 200 panes de higos secos, y los cargó en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré. Y luego, y nada declaró a su marido, Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y le salió al encuentro. Versículo 23 al 25 dice: y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies, y dijo: Señor mío, sobre mí sea pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escuches las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que enviaste. Vamos a leer del 36 al 38. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que el que tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó
su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Hermanos, este es un capítulo bastante largo, así que les recomiendo que lo lean para que puedan entender un poquito más, un poquito mejor. ¿Ya? Entonces, acá en el capítulo 25, acá podemos ver que Saúl, parte el capítulo, que Saúl ya había muerto, ¿verdad? Había sido llorado, había sido enterrado en su casa, ya Saúl había muerto. Aquí también aparece un personaje llamado Nabal, un hombre de dinero, un hombre rico, pero una persona necia, el cual hacía mérito a su nombre, ya que su nombre significaba necedad. Esta parte de la escritura nos muestra que Nabal se comporta muy grosero frente a las personas que David había enviado a solicitar una ofrenda, ¿ya? Por lo cual, David, ¿qué sucedió? Se molestó mucho por esa razón. Por lo cual, decide ir a atacarlo. Decide ir a atacar su hogar. Afortunadamente para ellos, alguien escuchó eso y fue donde su esposa. Y su esposa se llamaba Abigail. Entonces podemos decir que la mujer de Nabal era Abigail. Era una mujer inteligente, una mujer buena moza, una mujer valiente, una mujer certera, una mujer valiente. Yo me quedaría con eso, una mujer valiente. ¿Por qué? Ya lo vamos a ir descubriendo. La cual, al enterarse de lo sucedido, ¿qué hizo? Preparó una ofrenda de paz para el rey David. ¿Con el fin de qué? De evitar el ataque de David a su casa. Recordemos que los hombres de David ya iban a atacar su casa y seguramente la iban a saquear. Entonces, ¿qué podemos ver al tiro ahí? Una mujer valiente. Otra característica de Abigail, una mujer valiente. Esta ofrenda que llevó, que ahí la acabamos de leer, en qué consistía, esta ofrenda no evitó que David desistiera de atacar a Nabal. Pero sí lo hicieron, ¿qué? Las palabras. Las palabras certeras, las cuales convencieron a David de hacer lo correcto. David quedó impresionado con el discurso que había escuchado. Imagínense, o sea, me imagino que ella tenía una capacidad oratoria muy grande y David de haber dicho, quedó impresionado al escucharla hablar y además de haber destacado la valentía de esa mujer de ir al encuentro. ¿Para qué? Para defender su casa. Qué gran ejemplo. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres hoy estamos dispuestos a defender nuestro hogar ante el Rey de Reyes? ¿Cuántos estamos orando por nuestro hogar? Porque aquí Abigail se enfrentó al rey, pero nosotros nos enfrentamos al Rey de Reyes, que es un rey amoroso, un rey tierno, un rey que nos ama. Muchas veces, y yo creo que muchos, en más de alguna oportunidad, hemos dejado de interceder, de pedir por nuestro hogar. Es muy probable, a lo mejor no por largos periodos, pero sí por algún tiempo. ¿Ya? Abigail fue una mujer valiente, una mujer inteligente, que logró apaciguar la ira de un rey. Fue al encuentro del rey con un montón de soldados, valiente, montado en un burrito, y habló con el rey y lo convenció
de que no fuera a destruir ni atacar a su esposo Nabal. Una vez que logró apaciguarlo, ¿qué hizo? Retornó a su casa y vio que su esposo estaba ebrio. Miren la diferencia, una mujer inteligente con un hombre ebrio. Ya estaba ebrio, por lo cual no dijo nada, se quedó calladita y no dijo nada de lo ocurrido. ¿Hasta cuándo? Hasta el otro día, un día después. Entonces, Nabal, al enterarse de lo sucedido, de lo que había pasado, ¿qué hizo? Su corazón se desmayó, dice la Biblia, y él se quedó como una piedra. O sea, se quedó quieto y murió después de 10 días. Murió Nabal después de 10 días. Y una vez que David se enteró que Nabal había muerto, comprendió algo muy importante y algo que nosotros también tenemos que aprender a comprender y a entender. David, una vez que Nabal murió, comprendió que la justicia es de Dios y Él la hace, lo dice la Biblia. O sea, no hubo necesidad de que David fuese a atacar o a matar o a saquear la casa de Nabal. ¿Él qué hizo? Su esposo Abigail lo calmó y el que hizo la justicia, ¿quién fue? El Señor. ¿Ya? No fue necesario que David hiciera justicia o tomara venganza, como ustedes lo quieran llamar, por sus propias manos. Y una vez enterado, una vez que David se enteró que Abigail había quedado viuda, seguramente todavía le quedaba vuelta a la mujer en la cabeza, ¿qué hizo? Envió a sus siervos para proponerle que se convirtiese en la esposa de David. A lo cual, ¿qué respondió ella? Veamos el versículo 41. ¿Qué dice? ¿Qué respondió? Dice, y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo, he aquí, que estaba rayado. He aquí tu sierva, que serás sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Le parecía para ella una honra muy grande ser la esposa del rey David. Ella dijo, yo seré la sierva que lava los pies de tu siervo. Otra virtud de Abigail, una mujer humilde. Dijo, no, yo no puedo ser la esposa del rey David, es mucho. Pero sí puedo ser la sierva que lava los pies de los siervos. Imagínense cómo bajó. Otra humildad, otra característica de Abigail, una mujer humilde. Le parecía una honra muy grande ser la esposa del rey. Pero aún así aceptó el llamado a convertirse en la esposa del rey, mujer humilde. Hermanos, este capítulo también nos deja una enseñanza, y no una, sino que varias. Por ejemplo, la justicia es de Dios. ¿Y quién la ejerce? Solo Él, no nosotros. La justicia es de Dios y solo Él la ejerce. Otra enseñanza, que el hombre es incapaz de ver lo que es correcto. Otra más, también que hay que ser valiente. También la valentía de Abigail al interceder por su hogar ante un rey. Importantísimo, la valentía. También la sabiduría. La sabiduría y la inteligencia para usar las palabras correctas
y en el momento adecuado, con las cuales él hizo cambiar de pensamiento al rey, lo cual la enalteció ante sus ojos, llevándola incluso a convertirse en la esposa del rey. Miren lo que nos enseña, hermanos, y esto a nosotros nos tiene que quedar grabado. Nos habla de la sabiduría y la inteligencia. ¿Para qué? Para usar las palabras correctas y en el momento adecuado. Eso también cuesta. También nos cuesta mucho a todos usar la palabra correcta sin herir a nadie. Porque a veces, muchas veces, de manera no intencional, podemos utilizar una palabra que dañe a alguien. No fue nuestra intención, pero lo dañamos. ¿Ya? Y eso nos enseña esto también. Nos enseña que debemos ser sabios y debemos ser inteligentes. Hermanos queridos, ya para terminar, quizás hoy día estemos enfrentando alguna circunstancia difícil, como las que pudimos ver acá. Alguna situación complicada, alguna situación que no nos tiene tranquilo, que no nos deja dormir tranquilo. Pero ¿sabe qué? Permítame decirle que el mejor camino es confiar y actuar de manera conjunta en la voluntad de Dios. Hermano, si usted hoy día tiene un problema, si usted tiene una dificultad, permítame invitarle a confiar y a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. El Señor no nos va a dejar. Él siempre nos ha dicho, su palabra nos dice, que estará con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. No hagamos justicia por nuestras propias manos. Esperemos y confiemos en el Señor. El Señor nos dice, mía es la venganza, yo soy el que pago. Seamos sabios también como Abigail, de manera que podamos ser bien vistos y como obreros aprobados ante el Señor. Mis hermanos, les invito a orar para terminar. Padre amado, en primer lugar te doy gracias, Señor, por este lindo tiempo, porque tú eres bueno y fiel con nosotros, Señor, porque usted nos permite, Padre Celestial, de alguna u otra forma, frente a nuestras debilidades, Señor, servirle. Pedimos que nos ayudes a crecer y que hagamos siempre las cosas con el único propósito de servirte y engrandecer tu nombre. Te damos muchas gracias por tu palabra y pedimos que se quede en nuestros corazones hoy y siempre, y que sea usted bendiciendo la vida de cada uno de nosotros, la vida de nuestra familia, y que podamos ser, Señor, luz en medio de la oscuridad. Gloria sea a ti y gracias por todo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que habita la eternidad y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón
corazón quebrantado, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Santo es. Ah, el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde